Buenos días, querida iglesia, qué bueno verles, qué bueno ver sus rostros al menos, ¿no? Después de la linda experiencia que tuvimos la semana pasada de vernos en directo, después de 2 años prácticamente de estar con las puertas cerradas de la iglesia, fue una gratificante y reconfortante experiencia la que tuvimos mi esposa y yo junto con ustedes. Bueno, regresamos al libro de Esdras, terminamos, mejor dicho, el libro de Esdras en esta mañana. Estamos en el capítulo 10, que es la lectura que ha tomado nuestro hermano Guillermo en los 3 primeros versículos. Y han sido 12 semanas, con estas 12 semanas en que el Señor nos ha tenido capturados, si valga el término, sobre este libro. Ayúdanos a entender cómo es nuestro proceso de reconstrucción. Usted sabe, nosotros somos los latinos en sentido general, ¿no? Somos bien pragmáticos. Ese sentido práctico que tenemos a veces nos llevan a improvisar muchas cosas. Es decir, usted puede, el latino es conocido por eso, no puede improvisar, puede colocar, no hay una herramienta, pero improvisa una y lleva esta y la otra y reemplaza. Somos muy hábiles para eso. Y terminamos haciéndolo, ¿no? Hay que hacer esta instalación, pero tiene que un especialista, no, mira, por acá tiras el cable y solamente así. El latín es así, ¿no? Improvisamos. Y al final tenemos el resultado, obviamente, pero ese resultado puede que no dure mucho tiempo porque la carencia de ciertas disposiciones que el profesional toma en el área, evidentemente, van a tener un alto costo el no haber sido dirigido o no tomar en consideración esas medidas. Bueno, en la construcción de nuestras vidas con el Señor ocurre exactamente lo mismo. Somos muchas veces, Dios dice algo, el especialista, el ideólogo, el que ha revelado su voluntad a través de las escrituras, dice cómo debe ser nuestra vida, pero nosotros bien latinos, no, pero mire, podemos hacer así, así, y andamos cambiando el plan. En vez de consultar al especialista, nosotros diseñamos nuestro propio esquema de vida y lo llevamos así. ¿Tenemos resultados? Sí, pero puede que sean resultados no duraderos. Que hubiera sido diferente seguir las normas estrictamente, como el libro de Revelaciones nos los muestra, ¿no? Porque es la voluntad de Dios. Bueno, tenemos mucho de eso. Entonces nosotros reconstruimos bajo esos parámetros en la vida cristiana, ¿no? Estas 12 semanas con hoy, como decía, Dios nos ha traído a través de este libro a entender que no es a la latina o a la peruana que tenemos que reconstruir nuestra relación con el Señor, venida a menos en los 2 últimos años por lo menos, sino que tenemos que ser mucho más cuidadosos en él, mucho más, no solo ponerle, como decimos, punche, corazón. Cuando decimos punche, corazón, es nuestra fuerza, pero sabemos que no es en nuestra fuerza, es el Señor el que tiene que intervenir en esto, y por eso Él es nuestra esperanza. Si yo pudiera, no habría razón de la doctrina de la esperanza en las Escrituras. No existiría esa palabra en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. No habría necesidad, porque yo puedo hacer las cosas. Entonces, ¿para qué poner mi esperanza en el Señor si yo puedo hacer las cosas? Pero existe la doctrina de la esperanza porque no podemos nosotros solos, pues. Pero eso es lo que no queremos entender. No, yo sí puedo hacer esto. No, mira, traigamos el gasitero para que haga esta instalación. No, yo la puedo hacer también. Mira, le meto acá y ajusto nada más por acá y le meto este pegamento y ya está. Claro, vas a lograr el objetivo, pero ¿cuánto te va a durar eso? Bueno, más o menos esa es la figura de nuestra reconstrucción, de nuestras relaciones con el Señor. Y ya nos hemos dado cuenta una y otra vez que no da resultado, hermanos. Y si tiene resultado, no nos dura mucho tiempo. Entonces tiene que ser a la manera de Dios. Yo espero que en estas 12 semanas Dios le haya terminado de convencer o reconvenir su corazón de que esa es la manera de Dios y no es la manera de nosotros. Nos hemos equivocado demasiado, hemos cometido y seguimos cometiendo un sinfín de errores. Pero si no tuviéramos esperanza en Cristo Jesús, de verdad que seríamos los seres más abandonados de esta creación. Pero hay esperanza en el Señor. Reconstruimos teniendo esperanza en Dios. Ese es precisamente el tema con el que queremos cerrar el libro de Esdras, pero no la palabra de Dios. Terminamos con el libro de Esdras y Dios nos va a continuar llevando a través de su palabra. Mire, escúchenme por favor.
Hemos tenido un buen tiempo de oración. Espero que su corazón esté dispuesto. Entonces son cruciales estos minutos hacia adelante, porque estamos cerrando este libro en nuestra inquietud de cómo reconstruir correctamente, ¿no? Y este último tema, como decía, la esperanza en Dios, nos da, valga la redundancia, esperanza en que sí es posible hacerlo. Mire, la pandemia, a la cual muchos dicen que ya estamos ya cerrándola, ya está terminando, estamos cerrando esta ola. Claro, está terminando esta ola, pero no sabemos si pueda venir otra. De eso nadie puede dar crédito de que no va a pasar, ya terminó todo. Nadie puede decir eso más. La pandemia ha dado a toda la humanidad, que usted se dará cuenta de esto, hoy hace rato se debe haber dado cuenta, nos dio un gran baño de realidad, un gran baño de realidad, porque nos mostró claramente nuestras debilidades, nuestras carencias y hasta la brevedad de nuestras vidas. Así crudamente encontramos esto delante de nuestros ojos o volvimos a considerar, no solo a nivel personal, sino a nivel de toda la humanidad, sin distinción alguna. El COVID-19 y todo lo que trajo a mis hermanos, hablo de confinamientos, restricciones, desesperación, insalubridad mental, muerte, vacío, soledad, desesperanza, han dejado una huella indeleble en el alma de toda la humanidad, de usted, de mí, de todos. Y una vez más, nos han hecho entender algo que no ha cambiado desde la caída del primer hombre y la mujer ahí en el jardín del Edén, y que ya la escritura ha venido declarando por milenios. Lo que pasa es que nosotros seres humanos o nos olvidamos o no nos interesa leer textos como estos, ¿no? Como los de Job capítulo 14, pero esta pandemia nos ha traído esta realidad, nos ha hecho recordar esto, lo que dice Job en el capítulo 14, los 2 primeros versículos. Dijo, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de tormentos, como una flor brota y se marchita, y como una sombra huye y no permanece. Así son nuestros días, hermanos. Esta pandemia nos trajo esto nuevamente delante de nuestros ojos de una manera abrupta a encontrarnos con esta realidad. La pandemia nos desmintió, hermanos, crudamente nos desmintió respecto a nuestra supuesta estabilidad como seres humanos, desarrollo como humanidad y aparente inmortalidad incluso a nivel de toda la raza humana. Nos desmintió, porque de pronto el sol de mediodía de la revelación de Dios terminó de confirmarnos que vivimos, contextos como este de Job y de otros muchos, que vivimos, nos movemos y existimos solamente por la gracia de Dios. Si tenemos aliento de vida y seguimos vivos es porque Dios lo ha determinado así, es la gracia de Dios, quien simplemente sigue teniendo misericordia de nosotros. Él sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Como lo dijo el profeta Jeremías mientras recordaba con lágrimas el profeta la caída de Jerusalén en manos de los babilonios, él decía en su libro de Lamentaciones del capítulo 3, él decía que las misericordias del Señor jamás terminan, dijo el profeta, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad, terminaba diciendo el profeta. Jeremías era muy realista. Él vio con la llegada de los babilonios y la esclavitud de toda la tribu del sur, vio esta realidad cruda. Que existimos solo por la gracia de Dios, que la aparente estabilidad como pueblo escogido de Dios, pujante, aparentemente hasta inmortal, entre comillas, no era tal cosa. Cuando los de Judá fueron llevados esclavos por el rey Nabucodonosor, al igual que esta pandemia, los despertó a la realidad, a los israelitas, que a pesar de ser el pueblo escogido de Dios, no estaban exentos de pecar contra él y provocarle a ira y recibir el pago por sus pecados. Esa es la gran lección que nos ha dado esta pandemia hasta el día de hoy. Ninguna iglesia en el mundo entero se ha librado de esto, no porque sea la iglesia del Señor no nos iba a pasar nada a nosotros. ¿Cuántos miles de creyentes han muerto en todo el mundo por no entender esa realidad precisamente? Los 40 años de esclavitud representaron lo mismo para Israel, lo mismo que para nosotros estos 2 últimos años. Es decir, restricciones, desesperación, insalubridad mental, decía hace un instante, muerte, vacío, soledad, desesperanza. Exactamente todo lo que experimentó Israel lo hemos experimentado nosotros en los últimos 2 años y todavía no hemos terminado de salir de esto.
En ese estado de desesperanza aparecen hombres como Esdras, por ejemplo, para recordar que sí hay esperanza. Si hay algo, mis hermanos, que y supongo que usted también vamos descubriendo mientras vamos leyendo la Escritura, es, por ejemplo, que hombres como Job, hombres como el profeta Jeremías, hombres como Esdras, ellos experimentaron dolores inmensos, hermanos, tanto personales como con toda la nación de Israel, es decir, dolores nacionales, pero hicieron de la esperanza en el Señor un motor espiritual necesario e imprescindible para salir adelante. Si no hubieran tenido ese motor, no hubieran podido salir adelante. La esperanza en el Señor. Cuando hago mención de la esperanza, mis hermanos, necesito aclarar que existe una gran diferencia entre esperanza del mundo y esperanza cristiana. Son dos cosas totalmente diferentes. Y déjame definirlas rápidamente para que esto lo tengas en claro en tu mente. En primer lugar, la esperanza del mundo se caracteriza por un anhelo personal, interior y subjetivo de que se puede realizar lo que deseamos. Y lo vemos como posibilidades, ¿no? Por ejemplo, algunos podrían decir, tengo la esperanza de que todo esto se va a acabar pronto. O sea, yo tengo la esperanza de que todo esto se va a acabar pronto, pero en esa mención es evidente que se trata de una esperanza marcada por un deseo personal que solo depende del futuro, pero de una manera incierta. Yo no sé qué va a ocurrir, pero estoy teniendo un buen deseo, ¿no? Yo tengo la esperanza de esto que va a acabar. Es mi esperanza. No tiene ningún asidero en realidad, aparte de lo que yo siento. Esa es la esperanza del mundo. Por lo contrario, la esperanza cristiana es el anhelo de ver cumplidas las promesas de Dios que Él mismo declaró en su palabra. Repito, la esperanza cristiana es el anhelo de ver cumplidas las promesas de Dios que Él mismo declaró en su esperanza. Mientras la esperanza del mundo descansa en uno mismo, la esperanza cristiana descansa en una persona todopoderosa, y ese es Dios. Esa es la gran diferencia. El apóstol Pablo entiende este tipo de esperanza de la siguiente manera. Él escribe en Colosenses capítulo 1, a partir del versículo 5, en su segunda parte del versículo 5, dice, de esta esperanza, les dice a los creyentes de la iglesia en Colosas, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad el evangelio que ha llegado a ustedes. ¿Cómo se enteraron los colosenses que había esperanza en el Señor? Porque les dice Pablo, ustedes lo oyeron en la palabra. Esa no fue una idea mía o de cualquier otro apóstol, estaba en la palabra escrita. Esa fue la revelación de Dios, el evangelio que se les predicó, que se les entregó, les está recordando el apóstol Pablo. Entonces, eso nos da un interesante dato, no es tener esperanza así en el vacío, en el Señor. Esto lo venimos repitiendo hace por lo menos 2 semanas atrás. La fe del creyente descansa en el carácter de Dios, hemos dicho. O sea, pero mi fe se retroalimenta a través de la palabra de Dios. Y la palabra me dice cosas respecto a Dios y sus promesas. Y si yo las creo, entonces mi fe va creciendo. Mi fe se va retroalimentando en la palabra de verdad. Porque ahí, a través de esta palabra de verdad, yo descubro que hay esperanza en el Señor Todopoderoso. Nuestra esperanza cristiana no es subjetiva, entonces, ni nace de un anhelo interior, como la esperanza del mundo, sino que es producto de la fidelidad de un Dios que no dejará sin cumplir ninguna de sus promesas, ninguno de sus términos. Es decir, las buenas nuevas que nosotros le llamamos, las buenas noticias de salvación, que Él ha anunciado por milenios, hermanos. Pero ¿dónde oímos otra vez esa verdad acerca de Dios? ¿Dónde oímos todas esas verdades acerca de Dios? En la palabra de verdad, el Evangelio, en la palabra escrita, en la Biblia. ¿No? Ahora, de la misma manera, mis hermanos, Esdras no descansa en una esperanza hueca que solo es como él pudo haberse parado y decirles a todos los de Judá, miren, todo va a salir bien, hermanos, ánimo, todo va a salir bien, no se preocupen, todo va a salir bien. Eso escuchamos frecuentemente, tratan de animarse. Los seres humanos tratamos de animarnos de esa manera. No, Esdras no hace eso, sino que él recurre al Señor y su palabra. Única fuente para una esperanza sólida y verdadera, hermanos. No puede haber esperanza sólida sin el escrito está. No puede haberla.
Esdras ora por eso con absoluta sinceridad. En el capítulo 9 vimos el domingo pasado eso. Y con esa absoluta sinceridad él expresa en el capítulo 9, versículo 8, para recordar, él dice, y ahora, por un breve momento, le dice al Señor, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Él está recordando lo que Dios hace y sigue haciendo hasta ese momento, para hacer que nos quedase un remanente libre, dice Esdras, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Esa era parte de la oración de Esdras. Pero fíjense dónde está descansando esa oración, no en el vacío ni en las en los buenos deseos, está descansando sobre una persona. Ahora ha habido un breve momento de misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, dice Esdras. La persona de Dios. En otras palabras, la esperanza de Esdras, mis hermanos, no descansa en frases de ánimo o en tratar de tapar la realidad con un dedo para ver el lado positivo de las cosas, que esa es otra frase favorita hoy en día, para no tomar en consideración a Dios, ¿no? Estamos pasando esta pandemia, pero oiga, vea el lado positivo de las cosas, ¿no? O sea, hay que ser positivista, ¿no? Hay que tener una mente positivista frente a la pandemia. Hermanos, los creyentes no tenemos una actitud positivista ante la pandemia. Los creyentes tenemos una esperanza en la persona de Dios, en lo que Él va a hacer, está haciendo y va a continuar haciendo. Esdras, en todo caso, está reconociendo que lo que pasó en el pasado con la nación de Israel y lo que les está pasando en la actualidad cuando Él está orando es simplemente el resultado de su mal proceder ante Dios, y todo por eso está mal, y que quizás se va a poner peor porque han provocado nuevamente a Dios. Sin embargo, su esperanza sigue estando puesta en el Señor. A pesar de todo, su esperanza sigue siendo puesta en el Señor, y es por eso que agrega en el versículo 13 del capítulo 9, dice Esdras, más después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. No nos has castigado de acuerdo a lo que nos correspondería. Dígame si eso no es gracia, hermanos. Pero Esdras no está orando al vacío, se da cuenta. No está confiando. Lo poco que hemos avanzado hasta aquí ha sido porque nos hemos esforzado nosotros. No, dice, ha sido por la gracia de Dios. Esto nos muestra, mis queridos hermanos, iglesia, cómo Esdras había llenado su corazón con la verdad acerca de Dios y su carácter revelado en su palabra. ¿Se da cuenta cómo toma mayor sentido lo que dice desde el capítulo 7? Que este Esdras había tomado la decisión de estudiar la palabra, inquirir la palabra para obedecerla y luego enseñarla. Toma más sentido ahora. Esdras hizo lo mismo que el profeta Jeremías cuando recordó la destrucción de Jerusalén. Jeremías, el profeta, dijo, esto traigo a mi corazón, dijo el profeta Jeremías, esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor nunca terminan. Esdras hizo lo mismo, trajo a su mente las misericordias pasadas del Señor, y si así es en su carácter Dios, entonces hay esperanza para nosotros. Jeremías llenó su corazón de la palabra de Dios, que revela el carácter de Dios, revela los planes de Dios, revela las promesas del Señor para nosotros. Y eso lo llenó de esperanza verdadera, firme, sólida, en las misericordias del carácter de Dios, de este Dios misericordioso. No puede haber esperanza sin esta premisa, mis hermanos, sin este principio. Cuando Esdras levanta entonces su oración frente al templo, y con todo el pueblo o con la mayoría del pueblo alrededor suyo oyendo esa oración, viendo las lágrimas de Esdras levantando esa oración, entonces oyen la esperanza que Esdras tiene en el Señor, en las misericordias de Dios. Entonces el pueblo reacciona. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces entra ahí el capítulo 10 que ha hecho lectura nuestro hermano Guillermo. Y esto es lo primero que vemos en esta mañana. El pueblo de Dios, ante la
espejo, como les dije la semana pasada, ante el espejo del carácter de Dios, tienen una reacción. ¿Por qué? Porque ha habido una confrontación del pueblo con el carácter de Dios. La semana pasada dijimos que Esdras levantó ante ellos este gran espejo del carácter de Dios y a través de su oración, en el capítulo 9 que estudiamos, y la cual realizó delante del templo que acababa 20 años antes había acabado de ser reconstruido, pero estaba abandonado. Su clamor entonces, el clamor de este hombre, solo primero se hizo oír. No fue una oración así en silencio, fue una oración a boca de jarro, pidiendo perdón a Dios por los pecados de Judá, a pesar que Esdras no había sido el que había cometido el pecado, pero estaba identificado con la nación de Israel. Eso es un distintivo de los siervos de Dios, ¿no? Entonces su clamor se hizo evidente, pidiendo perdón a Dios por sus pecados de todo Judá, y en el contenido de su oración vimos exaltó ciertos atributos de Dios que Judá había perdido de vista en los últimos 20 años. Así que de pronto Esdras les recuerda que han olvidado, terriblemente han olvidado, que Dios es santo, 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 sumamente santo, y que ellos no se han percatado que han ofendido el carácter santo de Dios, y no suficiente con eso, Esdras les recuerda que han sido sumamente ofensivos, pisoteando por los suelos el carácter misericordioso de Dios, quien precisamente siempre les mostró su misericordia de diferentes formas, desde Abraham hasta los días en que estaban ahí de regreso en Jerusalén. Esdras les recuerda que a pesar de no haber recibido justo pago por todos sus pecados de rebeldía hacia Dios, y habiendo más bien recibido de parte de Dios gracia sobre gracia, el carácter misericordioso de Dios expresó a través de su gracia para con ellos. Pero Esdras les está diciendo, es como si ustedes se hubieran burlado, ¿no?, en el rostro de Dios de semejante muestra de gracia del carácter divino. A esas alturas de la oración de Esdras, los de Judá están pasmados, atónitos, escuchando la oración. Y el Espíritu de Dios ha empezado a redarguir el corazón de ellos. Están empezando de pronto a quebrarse en su interior. Entonces Esdras, cuando ya están empezando a quebrarse y piensan que ya está todo dicho, Esdras nuevamente retoma la oración y les recuerda que han regresado sus pasos por los caminos de sus propios ancestros peligrosamente, provocando la ira de Dios. Y ahí les habla del carácter lleno de ira de Dios. Esdras les dice, no saben, no entienden lo que están haciendo, no comprenden las implicancias de provocar a ira a Dios, no la comprenden. Entonces, le oyen terminar la oración a Esdras, y estoy al final del capítulo 9 que estudiamos la semana pasada, le oyen terminar la oración diciendo a Esdras, Señor, tú eres justo. Al final tú eres justo y sabemos que merecemos tu justo juicio, en otras palabras. Así que estamos delante de ti en nuestros delitos, listos a recibir lo que merecemos. Estamos dispuestos, dice Esdras, a pagar el costo de nuestros pecados. Y luego agrega Esdras y dice, obra. Entonces, Señor, obra conforme a tu justicia. Y esa oración la estaban escuchando todos los que se reunieron allí. Entonces el pueblo en ese punto termina por quebrarse en su interior. El peso de su pecado y el peso de su culpa ante un Dios santo, 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 misericordioso, lleno de gracia, es demasiado para ellos. Es demasiado. Y ahí ya empezó su proceso de arrepentimiento. Entonces el pueblo es quebrado y por eso dice el versículo 1 del capítulo 10 que lloraba el pueblo amargamente, hermanos. Lloraba amargamente. Y un hombre llamado Secanías, que no se sabe mucho respecto a él, tomó la palabra y dijo a nombre de todo el pueblo, hablando a nombre de todos, y dice, según lo que leemos en el versículo 10, en el versículo 2, dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. O sea, claramente lo que vemos ahí, la confesión es clara, mis hermanos, es puntual, es específica. Y lo que termina por mostrarnos es que es un auténtico arrepentimiento.
Y se han dado cuenta que Secanías no se va por las ramas. Secanías llama al pecado con nombre propio, es decir, no dice, disculpen por este error. Señor, disculpa por nuestro error. O disculpa, Señor, por nuestra equivocación como nación. Bueno, tú, Señor, sabes, todos cometemos errores, todos somos seres humanos y nos equivocamos. No hablo en esos términos, si usted se da cuenta. No, no hace esto, sino que dice, nosotros hemos pecado, de clarísimo. Entonces se nota el proceso, por eso les decía. Y se nota el proceso y lo resumo en la siguiente manera. Ellos oyeron la verdad de Dios, es como Pablo les dice a los de Efesios, ¿no? Habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, ellos oyeron la verdad de Dios a través de la boca de Esdras. Esa verdad descendió a su corazón y los quebró por completo para luego verbalizar su pecado, confesar su pecado y apartarse de su pecado. Y digo apartarse porque si usted lee el versículo 3, es lo que ellos propusieron. Despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Fíjese cómo la mente y el corazón de este pueblo ha regresado, no solo al Señor, sino ha regresado a la palabra que la habían pisoteado. Porque ese es según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. No estaban hablando en esos términos 20 años atrás. Hágase conforme a la ley. No estaban hablando acerca de la ley 20 años atrás, más bien la relegaron, la despreciaron. ¿Se da cuenta cómo regresan a la palabra de Dios? Quiero que capte eso, esto es muy importante, hermanos, en esta mañana. Regresaron a la palabra. Esdras los condujo nuevamente al regreso a la palabra. El gran resultado, mis hermanos, de este proceso de confrontación, llamémoslos, frente al espejo del carácter de Dios, no solamente les permite ver su estado de vida y su malvado proceder contrario a Dios. Esa es una cualidad de los espejos, ¿no? Los espejos hacen eso. Hasta que no te miras al espejo, no te das cuenta de ciertas deficiencias que no notabas antes, hasta que te miraste en el espejo. No las veías, pero ante el espejo inevitablemente las ves. Por eso ellos reaccionan y dicen, hemos pecado. Están mirándose frente al espejo del carácter de Dios y tremendo Dios, pues santo, 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 ¿qué vas a decir? Igual que Isaías, estamos muertos, hemos pecado. Pero no solamente ven su maldad, cuando son confrontados frente al espejo de Dios, el carácter de Dios, no solamente están mirando su maldad, sino que también recordaron que Dios es un Dios de gracia y misericordia. Y eso les hizo notar que entonces, si Dios sí está montado en ira, lo hemos provocado, pero su palabra también dice que es un Dios de misericordia, de gracia, esa nos los hizo recordar hace unos minutos. Entonces ellos piensan y dicen, si también es un Dios de misericordia y de gracia, entonces hay esperanza para nosotros. A pesar de nuestros pecados, hay esperanza para nosotros. Y espero que usted perciba esto en esta mañana. No sé cuál sea su situación, porque algunos pueden estar hasta azotándose, golpeándose, digo, internamente, de, ay, yo, pues, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ay, no soy digno de nada, ay, no sirvo para nada, que me echen de la iglesia, que el pastor me discipline, que me voten en la congregación, no sirvo para el Señor. Hermano, hermana, deje de azotarse de esa manera, ¿no? Hay esperanza. Hay esperanza. Si usted, como la nación de Israel, es confrontada frente al espejo del carácter de Dios, bueno, simplemente humíllese delante de él y pida gracia y misericordia, que es un Dios de gracia y misericordia. Israel recordó lo que dice su palabra, ¿no? Recordaron lo que, por ejemplo, el salmista dijo en el Salmo 30, versículo 5, los que recuerdan, Salmo 30, versículo 5, ellos recordaron esta palabra cuando el salmista dijo, por un momento será tu ira, pero su favor dura para toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Ellos tuvieron que haber recordado eso. Dios sí, le hemos provocado a ira. Está montado en ira, merecemos el juicio de su ira, pero su ira no es para siempre. Su favor dura toda la vida más. Y bueno, ahora lloraremos, pero mañana vendrá la alegría. La esperanza, hermanos, la esperanza. Y si Dios es así, concluyeron, entonces hay esperanza para todo el pueblo. Es por eso que Secanías, después de confesar el pecado de todo el pueblo, en el versículo 2, si se dan cuenta,
dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, ahí viene, ¿no? Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Aún hay esperanza para Israel, ¿no? Y aún hay esperanza para todos y cada uno de nosotros. Esto nos lleva a nuestro segundo punto en esta mañana. El pueblo fue confrontado frente al espejo del carácter de Dios, pero ahora Esdras los confronta ante su propio carácter. Déjenme explicarles esto. Esta exposición ante el espejo del carácter divino los lleva a ver su carácter pecaminoso. O sea, ellos ven a un Dios santo y ellos se descubren o recuerdan en su propio carácter lleno de pecado, de naturaleza. Pero eso les ayuda a recuperar ecuanimidad espiritual, de tal manera que en este shock en el que se encuentra el pueblo, hace que estén dispuestos a regresar al pacto de Dios. Dice el verso 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres de los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor. Pero dice, hagamos pacto con nuestro Dios. O sea, han recuperado ecuanimidad espiritual y han vuelto a revalorar el pacto con Dios. Esta era una nación con la cual Dios hizo un pacto. El pacto es importantísimo, mis hermanos, porque forma parte de la historia, no solo de Israel, sino de la historia de Dios en su trato con toda la humanidad pecadora. Y demuestra al mismo tiempo el anhelo, el deseo de Dios de relacionarse con su creación, con los seres humanos. Pero también permitía que el pueblo demostrara el pacto, que el pueblo demostrara su deseo de entregar sus vidas y dedicarla al Señor. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de pacto, hermanos? La explicación más fácil de este tipo de pacto bíblico es la siguiente. Fíjese, el pacto era el establecimiento legal de una relación entre Dios y su pueblo. Es Dios quien les dice, tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios. Sobre eso está fundamentado el pacto, ¿no? Es un establecimiento legal de una relación entre Dios y su pueblo. Pero lo curioso de este pacto es que su pueblo, o nosotros, Israel y la iglesia, no hacemos nada. Dios es el que pone todo en ese pacto. Porque nosotros, por nuestra naturaleza, podemos violentar el pacto, y de hecho que lo hemos hecho por infidelidad, pero Dios permanece fiel, siempre va a permanecer fiel. Lo que ellos estaban diciendo era que por un lado admitieron que habían quebrado la relación legal con Dios, ¿no? Ellos estaban diciendo que habían roto esa relación con Dios por sus pecados, pero por otro lado estaban expresando su deseo de volver a esa relación legal perdida, quebrada. La estaban expresando. Ahora, observe lo que hace Esdras a continuación. Esto es confrontarlos con su propio carácter. Él está, miren, quiero hacer notar lo siguiente. Esdras está por encima de las emociones. Está discerniendo toda actitud de arrepentimiento del pueblo que está reunido con él. Todo el pueblo está emocionalmente conmovido, deseoso de ser perdonado y volver a Dios. Pero Esdras, aunque también está conmovido emocionalmente, pero no está dominado por sus emociones. Él sabe qué hacer puntualmente. Entonces Esdras hace tres cosas. Capta esto. Versículo 5. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que haría conforme a esto, y ellos juraron delante de él. Hace juramentar. Lo primero que hace Esdras, hacer juramentar a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y todo Israel, ¿no? En otras palabras, lo que les dice, juren ante Dios que van a hacer conforme lo que ustedes han dicho y lo que se han comprometido de despedir a las mujeres extranjeras con sus hijos. Juren esto delante del Señor, ¿no? Lo segundo que hace Esdras, versículo 6, se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Lo segundo que hace Esdras es entrar en un tiempo de oración y ayuno extremo. ¿Por cuánto tiempo? Al parecer, los 3 días siguientes. No dice, ojo, el verso 6, no dice expresamente el texto que Esdras oró, pero la forma como entra, no creo, creo que lo vemos claramente en el texto, él no
se abstuvo de alimentos solamente para dejar de comer y estar en completo silencio y no hacer nada. No, evidentemente que eso lo llevó a orar. Estaba ayunando, sumó oración y de hecho que conversó con el Señor. No creo que solamente haya sido para dejar de comer. Evidentemente tuvo que tener una conversación con Dios. Ahora, ¿qué conversó con Dios? Quizás volvió a pedir perdón a Dios por el pecado del pueblo porque estaba sumamente conmovido. O quizás también para saber qué hacer a continuación, Señor, ¿cuál es el siguiente paso? El pueblo evidentemente ha mostrado arrepentimiento. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué les digo que deben hacer? De hecho, que tuvo que consultar algo como esto Esdras. Lo tercero que hace Esdras, versículo 7, hacia adelante, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Estaba lloviendo, ¿sí? Para miren lo que hace Esdras, ¿no? Para ejecutar el juicio respectivo, porque había que revisar cada caso y saber quiénes tenían que despedir a las mujeres paganas con las cuales se habían entablado relaciones y habían tenido hasta hijos. O sea, era una larga revisión que no la iba a hacer Esdras. Entonces, todos los ancianos y los jueces y los príncipes son los que iban a tener a cargo eso, pero eso iba a durar algunos días. Entonces, Esdras les dice a los ancianos y a los príncipes, les dice que esta promesa hecha a Dios no puede ser algo emotivo, y esto es confrontarlo con su carácter. Es decir, todos están movidos por lo que ha ocurrido, la oración, la operación del Señor en sus corazones, pero Esdras, después de orar y ayunar delante del Señor, dice, esto no puede ser emotivo, no pueden tomar las decisiones solo por emotividad, sino que debe ser algo práctico y así deben mostrar su obediencia a Dios. Entonces Esdras les señala lo que deben hacer para que no solo quede eso en un estado emocional o en palabras o en promesas, sino que se concretice. Y ahí entre el versículo 10 y 11 se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Verso 11, ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, haced su voluntad y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. O sea, dice 4 cosas que deben hacer, ¿no? Deben tomar conciencia de cómo han ofendido a Dios. Eso es lo que está mencionado en el versículo 10, ¿no? En segundo lugar, verso 11, deben darle gloria al Señor, deben hacer la voluntad del Señor y deben apartarse de la fuente de su pecado, de las mujeres con las que se han contaminado. Esas 4 cosas les dice que tienen que hacer. Eso son acciones. Es decir, no hay que dejarlo solo en la emotividad, accionar. Hay que tomar medidas. Esta expresión en los versículos 10 al 11, déjenme por favor acomodar ese orden de acciones, que sería así más o menos como están viendo en la pantalla, ¿no? Primero, deben tomar conciencia de cómo han ofendido a Dios. Eso es lo primero. Luego, en segundo lugar, al tomar conciencia de cómo han ofendido a Dios 3 veces santo, eso los va a capacitar para apartarse de la fuente de su pecado, porque han entendido que han ofendido al Dios santo. Y al apartarse de su pecado, ¿va a ser para qué? ¿Para quedarse en el vacío? No, regresa a la voluntad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios, por último, le van a dar gloria a Dios. Simplemente estoy reacomodando el orden para que lo entendamos mejor, ¿no? Esa secuencia la debemos seguir cualquiera de nosotros. Es vigente hasta el día de hoy. Se apartó del Señor, se olvidó de sus mandatos, se olvidó de su palabra. ¿Cómo regreso? Ya, este es el camino para regresar. Este es el camino para regresar al Señor. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto en esta mañana. Se da cuenta, Esdras los confronta frente al espejo del carácter de Dios. Luego los confronta frente a su propio carácter. No deben ser emotivos. Hay que realizar acciones puntuales. Pero ¿hacia dónde lleva todo esto? Ese es nuestro tercer punto. El pueblo de Dios ahora está ante el espejo de la palabra de Dios. Esdras los confronta a la palabra de Dios. Fíjese, dice el versículo 2, que respondió toda la asamblea
y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. O sea, todos estuvieron de acuerdo. La pregunta, mis hermanos, es, ¿por qué el pueblo decidió apartarse de la fuente de su pecado? ¿Por qué decidió apartarse? Si ha estado en los últimos casi 20 años, sistemáticamente fue cayendo hacia ese foso y ahí estaba, ahí los encontró Esdras, ¿no? ¿Por qué decide apartarse de la fuente de su pecado? Evidentemente, mis hermanos, porque habían comprendido cómo habían ofendido el carácter santo, misericordioso, lleno de gracia de Dios. Lo comprendieron. ¿Por qué lo comprendieron? Porque Esdras oró, le sacó la palabra. La palabra dice que Dios es esto, la palabra de Dios dice que es esto, la palabra de Dios dice que es esto. Ellos volvieron a recordar todo eso. Y evidentemente volvió sobre sus corazones el temor de Dios. Al ser conscientes de la ira de Dios, regresó el temor de Dios, ¿no? Porque se dieron cuenta que habían provocado esa ira a Dios. Habían vuelto, en otras palabras, a ver el carácter de Dios, el cual lo habían olvidado. Vuelven a ver el carácter de Dios y como el profeta Isaías, le ocurrió, ¿se acuerdan en Isaías capítulo 6? Al ser confrontado con la inmensa santidad de Dios, igual que el profeta, ellos fueron conscientes de su pecaminosidad y que solamente les esperaba la muerte, ¿no? Eso dijo Isaías, recuerdan, muerto soy, habitando en medio del pueblo de labios inmundos, he visto la gloria del Señor, estoy muerto. Eso es lo que sintieron ellos, también los de Judá, pero al mismo tiempo que perciben esto, ¿no? Que son conscientes de su pecaminosidad y que solo merecen la muerte, pero al mismo tiempo ven que así como Dios también es un Dios de ira y de juicio, también es un Señor de misericordia. También es un Dios de misericordia. Y por esas misericordias, porque no han decaído sus misericordias, aún tenían esperanza de una nueva oportunidad para sus vidas. Aunque no la merecían, pero la esperamos, Señor, ¿no? Si tú eres un Dios misericordioso, entonces hay esperanza para nosotros. Ese fue el grito de Sedequías cuando confesó el pecado en el versículo 2. Ahora, el punto es este, mis queridos hermanos, iglesia. Escuchen, Israel cuando vuelve a verse a la luz del carácter de Dios, es consciente de su pecado. Eso está claro, ¿verdad? Y por eso él decide apartarse del pecado y decide volver a hacer no solamente la voluntad de Dios, sino que su fe volvió a arder, pero es una fe que descansa en el carácter de Dios. Su fe había decaído. ¿Dónde es avivada su fe? En la confrontación con el carácter de Dios. Pero, ¿en qué momento, hermanos, volvieron a su fe en el carácter de Dios? ¿En qué momento ocurrió eso? En el momento en que Esdras les recordó lo que la palabra o la ley de Dios dice respecto a cómo es Dios, la oración de Esdras. Es exactamente, hermanos, es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo a los colosenses. Y vuelvo a recordar este texto que lo leímos hace unos minutos atrás, Colosenses capítulo 1, versículo 5. Es exactamente lo que hizo el apóstol Pablo. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado a ustedes, les dijo a los colosenses. O sea, ¿dónde escucharon estas verdades acerca de Dios que les dio esperanza? En el evangelio, en la palabra de verdad. Y es lo que ocurrió con Israel. Escucharon la palabra, quien les recordó quién era Dios, entonces ellos se dieron cuenta, hay esperanza entonces para nosotros. Los de Israel recordaron que la palabra, escuchen, recordaron que la palabra dice lo que Dios es. Y ellos volvieron a creer en esa palabra divinamente revelada. Permítame graficarlo de la siguiente manera, en la siguiente vista que nos va a ayudar a entender esto un poco mejor. La Biblia, como decía la palabra de revelada, retroalimenta nuestra fe. Repito, como usted está viendo ahí, la Biblia retroalimenta nuestra fe. Entonces, yo debo, si la Biblia retroalimenta mi fe, yo debo ver y tratar a la Biblia como la palabra revelada de Dios, como la palabra de Dios. No debo ver, escúchenme bien por favor, iglesia, que este es un grave problema de fondo. No debo ver la Biblia como un libro más que contiene la palabra de Dios. No, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Solo así, mis hermanos, si vemos así las escrituras, entonces percibiremos recién el peso de la palabra de Dios. Solo así yo temeré a lo que Dios dice de sí mismo
y a lo que Él manda vivir a través de su palabra. Mis hermanos, cuando tomamos la Biblia en esos términos, ¿no? O mejor dicho, lo voy a decir en sentido contrario, cuando no tomamos a la Biblia en esos términos como la palabra de Dios, entonces la olvidamos, no la tomamos en cuenta, porque yo creo lo que la Biblia dice respecto a Dios, y porque la Escritura me revela el carácter de Dios. Pero cuando yo no veo así las Escrituras como la palabra de Dios, ¿no? Mis hermanos, entonces, fíjese lo que ocurre, porque hay una secuencia de cosas que ocurren, ¿no? La olvidamos, la empezamos a olvidar, no la tomamos en cuenta, porque no la veo como palabra autoritativa para mi vida. Solamente son consejos sueltos o buenos consejos de un viejito lindo y amoroso y paciente que se llama nuestro Padre Celestial y que vive a millones de kilómetros de la tierra y que no tiene tiempo para atendernos a todos nosotros. Entonces, por eso no confío en lo que dice su palabra. Si no veo la Biblia como la voluntad revelada de Dios, entonces, escuchen, no vemos a la Biblia confiable. No confiamos en todo lo que dice Dios a través de la Biblia. Y si no es confiable la Biblia para mí, entonces, ¿por qué debo confiar en lo que ella dice respecto al carácter de Dios? O sea, no confío en lo que la Biblia dice, entonces, ¿por qué confiar en lo que la Biblia dice respecto al carácter de Dios? Y de esa manera, mis hermanos, y es esa forma, esa manera de tratar y ver la Biblia, hace que el peso del carácter santo de Dios caiga de mi mente y de mi corazón. Entonces, ¿por qué ser santo en toda mi manera de vivir? Empezamos a cuestionar, ¿por qué ser santo en toda nuestra manera de vivir? Y de pronto no solamente cae de mi mente el peso del carácter santo de Dios, sino que también empieza a caer el carácter justo de Dios. Entonces empiezo a cuestionar, ¿por qué sentir miedo a la ira de Dios si nada ha ocurrido en 2000 años? No ha pasado nada. Israel, para haber pecado, mis hermanos, como pecó, pervirtiendo el linaje santo, tuvo que ir por ese camino. Llegaron no solo a olvidar la palabra de Dios, sino que la desecharon, la despreciaron, le perdieron todo respeto y honra. No vieron necesario normar sus vidas de acuerdo a la plomada de la palabra de Dios. No vieron ya necesario. Prefirieron sus propias voluntades y lo que ellos desearon, eso terminaron haciendo, porque desecharon la palabra del Señor. Mis hermanos, ¿por qué digo que esto es importantísimo y crucial? Porque es un problema latente hoy en día. Porque fíjese, piense conmigo, ¿cuál es la razón? A ver, dése cuenta, por favor, ¿cuál es la razón por la cual abandonamos nuestros tiempos devocionales diarios de contacto con la palabra de Dios? ¿Por qué cree que la abandonamos? ¿Cuál será la razón por la cual usted cree o creemos saber acerca de Dios, incluso interpretar sus decisiones? ¿Por qué es que cuestionamos las decisiones de Dios? ¿Por qué ponemos en tela de duda algunas cosas que las Escrituras nos muestran en cuanto a las decisiones de Dios? Sin haber estudiado la Escritura a conciencia, ¿cuál será la razón, mis hermanos, por la cual criticamos, cuestionamos, dudamos lo que Dios dice que es y hace a través de la palabra? ¿No será que hemos seguido el camino de Israel? Y al igual que ellos hemos olvidado la palabra de Dios, la hemos desechado, la hemos despreciado, le hemos perdido todo respeto y honra porque no la vemos ni la percibimos como una extensión de Dios mismo, ya no la vemos así. Es un buen libro de consejos probablemente, pero no es la extensión de Dios, no es la voluntad de Dios revelada a través de la palabra. Miren, hermanos, si no tratamos a la Biblia como la palabra revelada y autoritativa de Dios, como la voluntad de Dios revelada a nuestras vidas para vivir de acuerdo a esa voluntad divina, entonces no podremos ser confrontados con el carácter de Dios, porque simplemente no llegaremos a conocer el carácter divino. Si yo desecho la Escritura, ¿cómo vamos a conocer a Dios si la Biblia me revela a Dios? Esa realidad, mis hermanos, la cual estamos enfrentando hoy y por la cual muchas vidas cristianas hoy se han derrumbado,
no se han recuperado hasta el día de hoy. Muchas vidas cristianas viven en el borde del abismo, del desánimo, la duda, el desaliento y la desesperanza. ¿Por qué? Porque no están recibiendo la palabra de Dios como la palabra de Dios. La nación de Israel, cuando se vieron confrontados con el espejo del carácter de Dios de acuerdo a la palabra del Señor, se arrepintieron. Y por eso dijeron, ¿no? En el versículo 3, regreso del versículo 3, hágase conforme al mandato de mi Señor. Hágase conforme a la ley. ¿Por qué usaron esa expresión? Porque habían vuelto a percibir el peso autoritativo de la palabra de Dios como la palabra de Dios, con todo el peso de autoridad que tiene esta palabra. Hay una expresión del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que me llamó mucho la atención y el Señor me hizo recordar y la comparto con ustedes. Una frase muy peculiar para describir lo que era la Biblia para él. Spurgeon decía, este libro, refiriéndose a la Biblia, este libro ha luchado conmigo, este libro me ha golpeado, este libro me ha confrontado, este libro me ha sonreído, me ha sostenido, me ha llevado de la mano, ha calentado mi corazón, canta conmigo, ha llorado conmigo, me habla, este libro está vivo. Y claro, la palabra de Dios es viva y eficaz, dice el apóstol Pablo. No la ve como un libro que contiene consejos de Dios, sino es la palabra viva y eficaz. Eso nos lleva, hermanos, eso nos lleva a pausar en toda nuestra reflexión hasta aquí y analizar la siguiente pregunta, y le extiendo con mucho temor, hermanos, analizar la siguiente pregunta. Si el libro que me revela el carácter de Dios no es confiable para mí, entonces, ¿qué importancia puede tener para mi vida? Si el libro que me revela el carácter de Dios no es confiable para mí, entonces, ¿qué importancia puede tener para mi vida? Con esa pregunta, mis hermanos, en mente, deseo en el Señor abrir la siguiente serie de mensajes que iniciaremos el próximo domingo, la cual hemos titulado La suficiencia de las Sagradas Escrituras. La suficiencia de las Sagradas Escrituras. Hoy terminamos Esdras, el próximo domingo empezamos con esta serie. La suficiencia de las Sagradas Escrituras, y entenderá por qué el Señor nos está guiando a revisar la suficiencia de las Sagradas Escrituras. Porque como Israel existe la probabilidad que en varios de los que están conectados y los que se han desconectado y los que han ido desenchufándose, como decimos, de la congregación en los últimos 2 años y no se sabe nada respecto a ellos o sus familias, es porque evidentemente la palabra ya no es el eje fundamental de sus vidas. Entonces no están conociendo cada vez más el carácter de Dios. Y si no están conociendo el carácter de Dios es porque uno se pregunta, porque la suficiencia de las Escrituras ha caído en sus vidas. Ya no ven a la palabra como confiable, ya no creen que van a encontrar en esa palabra la dirección, la guía, las soluciones a todo lo que necesitan. Ya no la están viendo por eso y la han desechado. Algunos no solo la han desechado, la han pisoteado, hermano, la han despreciado. Es por eso que muchos cristianos, y ahí está la prueba, es por eso que muchos cristianos viven en desesperanza. ¿Por qué debemos seguir por este camino, mis hermanos? Algunos se preguntarán, ¿eso es tan importante, la suficiencia de las Sagradas Escrituras? ¿No? ¿Por qué seguir por ese camino? Quiero responder esa pregunta no con mi argumento, quiero tomar el argumento de uno de los escritos de R.C. Sproul, este gran teólogo. Él dijo lo siguiente, y esto va a responder esa pregunta. Los cristianos, dijo Sproul, los cristianos son llamados a mantenerse firmes en cuanto a la inerrancia de las Escrituras. Inerrancia es que si la palabra es la palabra de Dios, entonces no tiene errores. Eso significa inerrancia. Sproul dice, los cristianos son llamados a mantenerse firmes en cuanto a la inerrancia de las Escrituras. Por desdicha, dice, cada vez más y más personas, no solo ajenos a la iglesia, sino millares, militantes de ella, ¿no?, rechazan la absoluta veracidad de la palabra de Dios. Por desdicha, dice Sproul, cada vez hay más y más personas cristianas y no cristianas que rechazan la absoluta veracidad de la palabra de Dios. Entonces, eso nos hace llegar a una gran conclusión con esta aseveración de R.C. Sproul.
cómo la gente, y hablando específicamente por cristianos, cómo estos cristianos van a tener esperanza, hermanos. No pueden tener esperanza. No van a tener esperanza porque no están retroalimentando su fe con la palabra, no están siendo confrontados en el espejo del carácter de Dios a través de la palabra. Porque si la Biblia dice, y pongo solo algunos ejemplos, ¿no? Porque si la Biblia dice, mis hermanos, por ejemplo, el Salmo 62, versículo 5, dice, alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Si la Biblia dice esto, o si la Biblia dice en el Salmo 39, versículo 7, dice el salmista, y ahora, Señor, ¿qué espero? En ti está mi esperanza. O como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 15, verso 13, y el Dios de la esperanza los llene de gozo y paz en el creer para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si la Biblia dice esto, mis hermanos, y si para mí la Biblia no es la palabra de Dios inerrante, sino un simple libro de buenos consejos, entonces, hermanos míos, ¿qué esperanza puedo tener en mi vida? ¿Qué esperanza usted puede tener en su vida? Ninguna. Y si tuviera usted alguna esperanza, solo sería en buenos deseos muy humanos, basados en qué, en el azar, basados en un futuro incierto. La doctrina, hermanos, la doctrina de la autoridad e inerrancia de las Escrituras está cimentada en la doctrina de la persona de Dios. Es decir, así como Dios es verdadero, digno de nuestra confianza, así también lo es su palabra, registrada por los escritores originales de la Biblia. Eso significa, hermanos, que todas las cosas que las Escrituras afirman, los 66 libros de las Escrituras, todas las cosas que afirman son completamente verdaderas, tanto en el Antiguo Testamento, es decir, las Escrituras usadas por Jesús y los apóstoles, como en el Nuevo Testamento, los escritos de los apóstoles. Son totalmente y absolutamente ciertas en la medida que los autores originales hayan sido fielmente copiados, traducidos y transmitidos. Las Escrituras en ese sentido son inerrantes en sus copias. Esa inerrancia significa, mis hermanos, que todas las cosas que la Escritura afirma tienen la autoridad de la misma palabra de Dios para los cristianos. Para decirlo en los términos de este teólogo presbiteriano del siglo XVIII, Benjamin Warfield, él dijo lo siguiente, escuche, esto es clave, hermanos. La confiabilidad de las Escrituras es la base de la confianza en el sistema de doctrina cristiana y por lo tanto es fundamental para la esperanza y vida del cristiano. La confiabilidad en las Escrituras es la base de la confianza en el sistema de nuestras doctrinas cristianas y es el fundamento para tener esperanza y para normar nuestra vida como creyentes. Eso está diciendo Warfield. Y está, en todo caso, él enfatizó lo importante que es la doctrina de la inerrancia para la iglesia, para los creyentes, hermanos. Abandonarla significaría que toda la doctrina cristiana descansaría sobre una base inestable. ¿Sobre qué descansaría la doctrina cristiana? Sobre arena, hermanos. Sobre arena. Déjeme terminar porque el tiempo se me fue. Israel fue dejando a Dios en sus últimos 20 años, antes que llegara Esdras. Fue apartándose del Señor y fue olvidando no solamente a Dios, fue olvidando su palabra. Fueron dejando de lado la palabra progresivamente, como siempre suele ocurrir, mis hermanos. Se empieza dejando de lado unos días el devocional personal, el encuentro con Dios, su palabra, unos días, pero después lo retomo. Nos engañamos en nuestra mente así. Luego se va dejando de lado el estudio sistemático de la Biblia. Y luego empieza a caer mi vida congregacional. Y luego empieza a caer mi comunión con los santos. Y luego empieza a caer mi vida de oración. Y de pronto se detiene mi proceso de santificación. Ya no tengo tanto interés en ser santo todos los días de mi vida. Todo empieza a caer y de pronto, hermanos, y de pronto me hallo en medio de un desierto en el cual, en ese desierto, no me alcanza el tiempo para nada que sea Dios. Curioso, me encuentro en mi desierto, me alcanza el tiempo para todas las cosas que yo hago, pero no tengo tiempo, nada para Dios. Donde su palabra, por cierto, ha dejado de ser el eje central, medular de mi vida,
¿no? Y no solamente ha dejado de ser el centro, sino ha dejado de tener valor para mi vida. Como los de Israel, por eso nos va conduciendo progresivamente. Todos esos abandonos que van cayendo progresivamente, imperceptiblemente en la mente y en el corazón de muchos creyentes, de pronto me encuentro pervirtiendo la simiente santa, que fue la observación, empezó en el capítulo 9 que les hizo Esdras. ¿Cómo es posible que hayan pervertido la simiente santa? Y si uno pregunta, ¿cómo es que llegué a este punto? No fue de la noche a la mañana, mis hermanos. Fue una progresión de cosas que fui perdiendo en el camino, pero fundamentalmente lo que cayó fue el eje medular, la palabra. Y déjeme terminar con un par de observaciones del texto que no dejaron de hacerme reflexionar seriamente, hermanos. Y me siguen haciendo pensar. Hay muchas, pero escojo 2, 3 de estas para terminar y luego pedirle a mi esposa que nos dirija en un momento de oración porque necesitamos orar. Necesitamos orar. Y luego que termine mi esposa de orar, vamos a regresar a la última alabanza que nos estuvo ministrando antes de empezar la palabra. Y por favor, yo le voy a pedir que tanto oración como la alabanza, déjese ministrar por el Señor. Y yo no sé cuántos de ustedes tengan que presentarse igual que Sedequías y no sé qué decirle al Señor o qué confesión hacer, pero apártese, regrese a la palabra como el eje medular de su vida. Regrese a la presencia del Señor, vuelva a tomar valor a lo que Él dice. Sus palabras son palabras de vida eterna, recuerda. ¿No? ¿Cuáles son estas observaciones rápidamente? Bueno, la primera, definitivamente, es que todos se han dado cuenta, todos los israelitas, todos estuvieron dispuestos a obedecer a la palabra de Dios. No. Si usted se da cuenta, ese verso me llamó la atención, versículo 15 del capítulo 10, cuando todos aceptan que se va a ejecutar lo que se ha acordado, ¿no? Se va a despedir a las mujeres paganas y a los hijos también. Eso fue un cuadro terrible, ¿no? Fue doloroso en realidad, pero había que hacerlo. Pero dice el verso 15, solamente Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto y los levitas, Mesulán y Sabetai, les ayudaron. Fíjese, no todos estaban dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Y eso nos muestra que a pesar que se vieron ante el espejo del carácter de Dios, no les llamó mucho la atención recordar lo que la palabra de Dios decía respecto a Dios mismo. Eso me llama poderosamente la atención. Tremendo cuadro. El pueblo está llorando, está ahí clamando y ellos, no, esto no. Y eso nos lleva a la segunda observación. Esa falta de sensibilidad para la palabra de Dios, mis hermanos. Eso nos muestra cuánto se habían alejado de la palabra de Dios. No solo cuánto se habían alejado, sino cuánto la habían despreciado. Porque, miren, yo sé que suena fuerte esta palabra, pero hablo de desprecio porque ya no tenía ningún valor absoluto para sus vidas y por eso empezaron a pervertir su estirpe santa. Y estaban viendo a la palabra. ¿Por qué se opusieron estos del versículo 15? Porque solo estaban viendo a la palabra de Dios como un obstáculo a sus intereses egoístas. Pero lo tercero, con lo cual dejo para orar, fíjese, claro, siempre va a haber gente que, yo no estoy de acuerdo, no. Está bien, usted lo cree, pero yo no estoy de acuerdo. Pero ante tremendo espejo que no se hayan arrepentido estos, es terrible. Y algunos eran levitas, servidores del templo, ojo. Pero lo tercero es tan poderoso como lo anterior. Se ha dado cuenta, pero cuando, en sentido contrario a estos personajes del verso 15, sí recibimos la palabra. Cuando dejamos que la palabra, que es viva, eficaz y más cortante que espada de doble filo, penetre, nos afecte, observe usted, hay un resultado familiar. Afecta a toda la familia. Versículo 2, o versículo 1, perdón, del capítulo 10. Fíjese, no sé si se dio cuenta, dice que mientras estaba orando esas, hacía confesión, llorando, postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de hombres, primeramente dice, luego mujeres y luego niños, y lloraba el pueblo amargamente. Dice. Estaban quebrados, hombres, mujeres y niños. Me llama fuertemente la atención eso.
Niños quebrados, niños pidiendo perdón, si el pecado lo habían cometido a algunos padres y claro, hermanos mayores que habían empezado a tener relaciones con mujeres paganas o hijas de israelitas que las habían entregado en matrimonio a hombres paganos. De esos habían varios, evidentemente, pero niños, habla de niños. Hermanos, la ofensa a Dios, cuando los hijos son bien educados y conocen a los padres, las reacciones de los padres las captan inmediatamente los hijos. Y si los padres estaban quebrados, ellos se dieron cuenta y escucharon también esos niños, escucharon la oración de Esdras. Entonces también fueron afectados y se dieron cuenta que este no era solo problema de sus padres, este era un problema de toda la nación. Había que pedir perdón a Dios al cual habían ofendido, así ellos no hayan cometido esos pecados que los adultos han cometido. Eso es poderosamente, me llama la atención. Este es un obrar soberano de Dios, mis hermanos. Quiera Dios, no sé cuántos niños están en este servicio, en este culto con nosotros conectados, ahí con sus padres, porque los van educando bien y, hijo, hija, también tú tienes que escuchar, no por fuerza, sino de buena gana están con los padres ahí. Qué bueno que estén escuchando la palabra, qué bueno que escuchen los niños que están conectados o las niñas que están conectadas, que cómo podemos los adultos afectar el corazón de Dios y cómo eso puede traer desgracia a la familia entera. Y la oración de esos niños también debe ser dirigida a mantener pureza de corazón, relación con Dios, respeto por la palabra. Es la educación que le dan los padres a los hijos. Me llama fuertemente la atención esto, hermanos, pero también veo al mismo tiempo que es necesario para todos nosotros. Toda la familia es afectada. Hombres, cualquier decisión mal tomada por nosotros termina afectando a toda la familia. Seamos, me incluyo, seamos cuidadosos en nuestras decisiones. Seamos sumamente cuidadosos en nuestras decisiones, que no esté afectando la gloria de Dios. Entonces no afectará ni la gloria de Dios, ni afectará a nuestras propias familias. Vamos a orar. Vamos a tomar unos momentos de oración. Únase, por favor, con nosotros. Oremos, iglesia. Señor y Dios, gracias por tu palabra, porque sabemos cuando tú hablas, eres tú el que construye en nuestras vidas y no dejas un legado, no dejas una herencia, un ejemplo, Señor, de cómo hacerlo, porque así como hablaste a tu pueblo, Señor, es la misma palabra que nos las das a nosotros para poder construir en nuestra familia, en la iglesia, en nuestra vida, Señor. Y como hemos aprendido a través de Esdras, Señor, es tu palabra la que nos da esperanza. Esdras lo entendió y es lo que le impulsó, Señor, a poder enseñar al pueblo, Señor, sobre tu palabra. Su misma vida reflejaba, Señor, que él creía en tu palabra. Sabemos, Señor, que cuando nosotros obedecemos a tu palabra, tú nos enseñas tus pactos, tu comunión, esa comunión, Señor, en la que nos enseñas a vivir y nos vas revelando, Señor, ese mensaje de esperanza en ti, Señor, tus promesas. Y es importante, Señor, que como pueblo tuyo, Señor, podamos realmente vivir de acuerdo a tu palabra. Hemos cantado una alabanza que al verla, Señor, hemos visto la armonía de todo el pueblo, Señor, en un mismo sentir hacia un mismo Dios, y esa armonía la pones tú. Pero si nosotros, Señor, buscamos nuestro propio parecer o tratamos de ofenderte, Señor, dejándote de lado, también van a haber resultados como muchos hombres, Señor, de la historia se han dado cuenta, pero tu palabra también nos hace ver que cuando un pueblo, Señor, no insiste en buscarte, entonces comienza a opacarse, comienza a desviarse, comienza a dejar, Señor, la perspectiva de tu presencia sobre sus vidas. Y ahí viene el lamento, Señor, viene la destrucción. Por eso, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que como iglesia podamos entender, Señor, que tenemos que fijar nuestros ojos en ti, en tu palabra, Señor, que es viva, como decía Spurgeon, es realmente viva, Señor, tu palabra cuando la leemos porque es tu voz,
es tu misma presencia y autoridad sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos siempre, a poder no perder las perspectivas, Señor, de tu presencia, de tu voluntad para con nosotros. Ayúdanos a poder entender, Señor, que tú deseas un pueblo que te alabe, un pueblo, Señor, que armonice su vida con lo que lee y con lo que cree. Y de esta manera, Señor, poderte agradar a ti en todos nuestros días. Gracias, Padre, por este tiempo y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.